Hola, nuevamente estamos con ustedes. Este es el segundo encuentro, Hagamos con Paul, de Consultora Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación, Centro de Capacitación. Es un gusto para mí presentarles la participación de Nayeli Díaz, de México. La semblanza que tenemos de su trayectoria es la siguiente: comunicadora por la Universidad Nacional Autónoma de México, con preespecialización en medios audiovisuales. Se ha desempeñado como conferencista en temas de oratoria para campañas electorales, incidencia política de la juventud y comunicación con perspectiva de género. Ha trabajado en relación con la consultoría política y la estrategia de comunicación digital. Es autora de artículos e investigaciones en materia de comunicación política, persuasión y liderazgo político. Nayeli Díaz nos informará ampliamente en su conferencia titulada Juventud en la Política, incentivando la participación política. Estamos a la escucha, Nayeli Díaz. Cuando tú estés lista, nosotros te escuchamos. Muchísimas gracias, Aaron. Muchísimas gracias por la bienvenida y sobre todo por la presentación. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente. Siempre es todo un honor ser invitada a estos espacios. Y pues nada, yo estoy más que lista para comenzar. Muy bien, adelante. Muchísimas gracias, Aaron. Pues bien, vamos a hablar sobre la juventud en la política y las maneras de incentivar la participación política. Pero antes de comenzar de lleno con el tema, vamos con la pregunta del millón. Para ti, ¿qué significa ser joven? Y es que esta pregunta es el parteaguas para este tema, sobre todo porque cuando hablamos de juventud, cuando hablamos de juventudes, entendemos que debemos entender que hay un sinfín de maneras en las que podemos expresar las juventudes. Entonces, aquí si ustedes gustan dejarlo en los comentarios, yo gustosa los leo. ¿Qué significa ser joven? Particularmente para mí significa una etapa de crecimiento, una etapa de aprendizajes, una etapa de errores, por supuesto. Y bueno, para mí puede tener un significado totalmente distinto al de ustedes, pero justamente partiendo de ello es que quiero comenzar. Y justamente para hablar más sobre este tema vamos a dividir nuestra presentación en tres grandes temas, que son la participación política. Vamos a definir qué es eso llamado participación política. Vamos a entender lo que es la perspectiva de juventudes. Y por supuesto vamos a ver un poquito más sobre algunas estrategias para incentivar la participación juvenil. Entonces, vamos de entrada con esto. Ahí se movió un poquito mi presentación. Pero bueno, es una definición que a mí me gusta mucho, es de José Manuel Saucedo y dice así: la participación política son aquellas acciones intencionales, legales o no, desarrolladas por individuos y grupos con el objetivo de apoyar o cuestionar a cualquiera de los distintos elementos que configuran el ámbito de lo político, o la toma de decisiones, autoridades y estructuras. En este sentido, vamos a desmenuzar un poquito más esta definición y entendemos que son, de entrada, acciones intencionales, es decir, cuando yo voy a participar políticamente lo voy a hacer porque tengo esa convicción, porque lo quiero hacer, nada de que es sin intenciones, nada de que no fue a propósito. La participación política es intencional siempre. Y ahora aquí entramos en un cuestionamiento muy importante donde se habla de acciones legales o a lo mejor no tan legales o no tan convencionales. Cuando hablamos de participación política hay que entender que hay dos grandes rubros en los cuales se divide, que es la participación política convencional y la participación política no convencional. Cuando hablamos de formas convencionales, hacemos referencia a formas, por ejemplo, como el voto. El voto es la participación política por excelencia. Siempre se nos incita a ejercer nuestro voto, siempre se nos incita a que vayamos a las urnas y votemos. Entonces, esta es la actividad por excelencia para participar políticamente.
Es una actividad convencional, como lo es también, por ejemplo, las consultas ciudadanas, como lo es hablar de política, como lo es los debates políticos. Todo esto, los debates ciudadanos también, son actividades que son socialmente aceptadas como actividades políticas. Sin embargo, también nos encontramos con la participación política no convencional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos encontramos con participación política no convencional cuando hablamos, por ejemplo, de actividades que la sociedad no ve muy bien. Por ejemplo, las marchas, las manifestaciones, plantones, huelgas, la pinta de monumentos, por ejemplo. Son actividades no convencionales, son actividades que la sociedad no ve de la mejor manera posible, sin embargo, siguen siendo participación política, siguen siendo una manera en la que la sociedad se está manifestando y está expresando sus necesidades políticas, está expresando sus opiniones, está alzando la voz. Entonces, sigue siendo una manera de participar políticamente. Ahora, lo vamos a ver que lo puede desempeñar cualquier individuo o lo pueden desempeñar por grupos. Y esto, insisto, con el objetivo de cuestionar las tomas de decisiones, las autoridades y las estructuras. Pero ¿por qué queremos saber qué es la participación política si vamos a hablar de estrategias? Porque bien, dentro de nuestras estrategias, cuando estemos en campaña, cuando estemos con estrategias de comunicación gubernamental, por ejemplo, es evidente que siempre vamos a tener ahí un público, un elector, un público elector que esté participando políticamente, que a lo mejor nos dé una respuesta de participación política, y entonces hay que aprender a diferenciar qué es lo que es participación política convencional y no convencional, para a partir de ello, nosotras como equipo de campaña, desarrollar las estrategias que vamos a desempeñar para darles respuesta a esta participación política. Entonces, es muy importante que sí tengamos muy en claro lo que es la participación política, sobre todo para que, también para no caer en estas actitudes que muchas veces toman algunos políticos, donde eligen mejor darle la vuelta a la página y de algún modo censurar a quienes no coinciden con sus ideales, a quienes no tienen esa misma ideología política. Entonces, cualquier forma de participación política tiene que ser aceptada, sobre todo si estamos justo en esta campaña, sobre todo si ya somos figuras políticas que pues ya estamos desenvolviéndonos en el medio. Pero ahora, ¿quiénes son las y los jóvenes? Pues bien, las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a las y los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Es evidente que todos los demás países van a tener su propia definición de juventud, van a tener sus rangos establecidos para las edades de las juventudes. Sin embargo, para fines de esta ponencia y para no irnos como a demasiadas diferencias, vamos a dejar entre 15 y 24 años. Y como ya les comentaba, ¿no? Las juventudes en el mundo son muy variadas. Por ejemplo, ya lo veíamos, la ONU lo define como las personas entre 15 a 24 años de edad, la Organización Mundial de la Salud de 10 a 24 años. En México, justamente está calculada entre los 12 y 29 años, en Colombia de 14 a 26, Costa Rica 12 a 35, Honduras 12 a 30, Brasil 15 a 29 años de edad. Entonces vemos que las edades pueden variar muchísimo, por lo tanto estamos hablando de que existe un abanico inmenso de juventudes, existe muchísima variedad en cuanto a las juventudes. Y ya lo decía también, ya lo decían ahorita en ponencias anteriores, es muy importante que conozcamos a nuestros votantes, ¿no? En este sentido, las juventudes muchas veces es la primera vez que van a ejercer su voto. Es muy importante que tengamos en cuenta que las edades, aunque siguen siendo jóvenes, por ejemplo, de 12 a 29 años de edad en México, las edades van a variar, van a hacernos tener perspectivas distintas cuando se hable de crear estrategias para nuestro electorado. Y ahora, insisto, ¿quiénes son las y los jóvenes? Pues bien, la juventud no es algo estático, se construye y reconstruye permanentemente, es decir, se trata de una construcción social que es relativa en el espacio y el tiempo. Cada sociedad definirá la juventud a partir de sus aspectos históricos, culturales, económicos y, por supuesto, políticos. Porque no es lo mismo ser joven, por ejemplo, en México, que ser un joven en Chile. No es lo mismo ser joven ni siquiera en el mismo país, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México no es lo mismo ser joven hacerlo en Chihuahua, en el norte de México,
o ser joven aquí en México a ser joven en China es totalmente distinto. Entonces, esto sí nos tiene que quedar muy en claro al momento de desarrollar nuestras estrategias, porque no podemos llevar a cabo estrategias que homogeneicen a nuestras juventudes, porque entonces no van a ser estrategias óptimas, van a ser estrategias que seguramente van a funcionar para una parte de la población, pero pues no es eso lo que buscamos. Buscamos que funcionen para la mayoría de nuestro electorado. Y entonces vamos a romper estos estereotipos, porque no todas las juventudes son revolucionarias, como se dice, ni problemáticas, ni inmaduras, ni inexpertas. Es decir, hay que empezar a cambiar ese paradigma que se tiene en torno a las juventudes y entender que las juventudes pueden ser más variadas, que las juventudes no necesariamente son revolucionarias, como siempre se dice. Ya saben, ¿no? Lo que dicen de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Claro, suena muy bien, sin embargo, no todas las juventudes son revolucionarias, como se cree. No todas las juventudes tienen esa necesidad de a lo mejor salir a las calles o de alzar la voz o de incluso meterse muchísimo en temas sociales. No todas las juventudes son así y eso nos tiene que quedar muy en claro porque al momento de desarrollar nuestras estrategias de campaña, nuestras estrategias de comunicación gubernamental, hay que tomar en cuenta que no todas las juventudes tienen interés por lo que les estamos diciendo. Entonces aquí es donde debemos desarrollar estrategias que nos permitan llegar a esas personitas en especial que a lo mejor no se sienten muy atraídas por lo que les estamos diciendo. Ahora, no todas las juventudes son problemáticas, no todas las juventudes son inmaduras o inexpertas. Y esto se escucha muy a menudo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, empleos, que no contratan a las juventudes porque son inexpertas, porque son inmaduras, porque les van a traer problemas. Ojo con esto, porque estamos replicando entonces estereotipos que más allá de acercarnos a esta población joven, nos van a alejar. ¿Por qué? Porque entonces van a sentir ese rechazo, van a sentir esa apatía hacia las juventudes. Y eso es lo que menos queremos. Ahora, vamos a hablar de características generacionales. Fíjense que siempre que voy a presentar este tema, dudo mucho antes de dejar estas diapositivas, justamente porque no me gusta encasillar, ¿no? No me gusta justo lo que hemos venido diciendo en esta presentación, no me gusta encasillar a las juventudes en ciertas características. Sin embargo, esta vez, solo por esta vez, decidí dejar justamente las diapositivas para ejemplificar una partecita de lo que no tenemos que hacer. Por ahí dicen, ¿no? Que la generación Y o los millennials y la generación Z o los centennials tienen características muy particulares. Dicen por ahí que los millennials son personas nacidas entre 1981 y 1995, que son nativas digitales, competitivas, con mucho crecimiento profesional, con mayor ambición y empeño por la autorrealización, con mucha dificultad por independizarse y por un amplio interés por lo que les rodea. Eso es lo que se dice de los millennials. Sin embargo, vamos a recordar lo que ya les he estado diciendo. No todas las juventudes son iguales. No podemos hablar de que todas las juventudes son nativas digitales cuando todavía existe una brecha digital enorme. No podemos hablar de que toda la generación Y tiene un crecimiento profesional enorme cuando aún existe un alto grado de analfabetización en Latinoamérica, por ejemplo. No se puede hablar de todo esto cuando hay datos que demuestran lo contrario. Entonces, ojo con esta información, ojo con encasillar a las juventudes en ciertas características cuando no podemos hacerlo, no podemos simplemente decir que todos siguen ciertas características. Lo mismo ocurre con los centennials, que son personas nacidas entre 1996 y 2010, con gran conexión con las marcas y la tecnología, acostumbradas a la rapidez en la información, mayor independencia y exigencia y aceptación a la diversidad. Por supuesto que habrán características que nos pueden funcionar para nuestras estrategias, por ejemplo, la aceptación a la diversidad. Sin embargo, reitero, no siempre es bueno encasillar a nuestras juventudes. Ya lo decía ahorita Eduardo Peinado, es muy importante que sí conozcamos a nuestro público, conozcamos a nuestro público elector, que desarrollemos estrategias, es decir, vamos a tener que segmentar cuidadosamente a nuestro público para a partir de ello desarrollar estrategias que nos permitan acercarnos lo más que se pueda al electorado y por supuesto obtener su voto.
Y entonces llegamos ya a la parte cúspide de esta presentación, que son las estrategias para impulsar la participación juvenil. ¿Qué piensan los y las jóvenes de la política? Pues bien, al cuestionar a las y los jóvenes, cuando se les menciona la palabra política, sus principales respuestas son dos: indignación y desconfianza. Y esto es sumamente preocupante porque lejos de acercarnos a ellos, nos están diciendo que ni confían en nosotros como a lo mejor partidos políticos, como equipo de campaña, como nuevo candidato o candidata, y además de todo, ni siquiera se sienten como con la apertura de acercarse porque tienen esa indignación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente generar lo contrario, generar esa confianza, generar esa credibilidad hacia la juventud. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues de entrada las redes sociales son el top para alcanzarlo. Claro que hay otras estrategias también, pero ahorita las vamos a ver un poquito más adelante. Y ya lo decía ayer José Luis, ¿no? Que todos los medios son sumamente importantes para comunicar, todos los medios son fundamentales tanto en campañas como en comunicación gubernamental, como en comunicación social, todo importa y todo comunica. Entonces las redes sociales van a permitirnos llegar a las juventudes de tres formas: de forma amable, empática y directa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos las principales 5 redes sociales, que son TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Ahorita TikTok es como la red social por excelencia, entonces sí o sí tenemos que hacer uso de TikTok. Ahorita vamos a ver algunas de las maneras en que podemos usarlo o en las que no se recomienda usarlo demasiado. Pero TikTok, bueno, mucho se cuestiona sobre el uso de TikTok, si debería ser utilizado por candidatos, por candidatas, por políticos. La respuesta para mí es sí. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dejar eso, vamos a dejar TikTok un poquito para adelante. Vamos ahorita con primero las fotografías, el formato de fotografía en redes sociales. Aquí vemos esta parte de, es Facebook, Facebook de una política que se llama Mariela Gutiérrez. ¿Y qué vemos aquí? Que vemos muchísimas fotos aparentemente del mismo evento, trae la misma vestimenta, se le ve con muchísima gente en un evento con bastantes personas. ¿Qué es lo que aquí me gustaría destacar? Pues sencillo, el hecho de que las redes sociales nos van a permitir esta cercanía con la gente, esta empatía con las personas. Y aquí está este cuestionamiento de qué tan bueno es subir a lo mejor muchísimas fotos o pocas fotos a tus redes sociales. Aquí obviamente va a partir de cada estrategia va a ser diferente, cada manera de llevar a cabo el posicionamiento de nuestro candidato o candidato va a ser distinto. Sin embargo, aquí podemos ver dos opciones. Una, que la gente lo vea como una mala idea por el spam que puede llegar a generar dentro de nuestras redes. O dos, que la gente lo vea como una buena idea, porque claro, si vas al evento, te tomas foto con tu candidato o candidato de preferencia y ves que más tarde suben todas esas fotos, pues ¿qué vas a hacer? Vas a ir, vas a buscar tu foto con tu candidato de preferencia y entonces eso va a ser para ti algo bueno, algo positivo, eso te va a hacer sentir con esa cercanía a tu candidato o candidata. Entonces aquí tenemos una arma de doble filo. Sí hay que considerarlo sumamente al momento de desarrollar nuestras estrategias, pero aquí podemos ver justo el ejemplo. Y aquí, bueno, ya les debo los videos. Por ahí traía algunos videitos sobre TikTok, que es la parte que más me gustaba, me interesaba destacar. Sin embargo, se los platico. Teníamos aquí principalmente a 3 personajes de la política mexicana. Por un lado teníamos un TikTok de el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, donde se le podía ver a él interactuando con las respuestas de las personas en sus TikToks. Que si Taylor Swift, que si el ministro era fan de Taylor Swift. Y aquí lo que yo quería destacar, lo que quiero destacar principalmente, es el hecho de que, bueno, muchas veces tenemos a los personajes, tenemos al personaje político, y aquí lo que veíamos era la manera en que está interactuando con las respuestas. Esto dentro de nuestras estrategias va a ser siempre positivo porque dar respuesta a nuestro público va a hacer que ellos o ellas sientan esa cercanía, sientan esa empatía y se sientan escuchados o escuchadas por los políticos en este caso. A ver,
Déjame checar la posibilidad de sí poner los videos, porque sí me interesa que los vean, sí me interesa presentarlo. Ok, perfecto. Justo es este el video. Vamos a verlo. Leyendo sus comentarios, parte 1. A veces siento que somos el Taylor Swift y yo contra el mundo. A veces yo creo lo mismo. Pues bien, ya. Veíamos este video y aquí vemos algunos elementos muy importantes. Número 1, lo que ya les decía, la respuesta a los comentarios. Esta interacción entre el ministro, en este caso, y su público es sumamente importante. Los va a acercar y les va a hacer sentir esta mayor empatía, esta mayor confianza. Eso es uno. Otra, vemos que interactúan a través de Taylor Swift. ¿Quién es Taylor Swift? Bueno, Taylor Swift es una artista pop, es una cantante que es sumamente icónica para muchas juventudes. Entonces, este elemento es sumamente importante ¿para qué? Para seguir manteniendo esta cercanía, para acercar a las juventudes con Arturo Saldívar. En este caso, seguramente hay muchísimas juventudes que ya identifican a Arturo Saldívar como, bueno, es el ministro Swiftie, es el ministro al que le gusta Taylor Swift. Entonces, esto va a ser muy favorecedor al momento de desarrollar nuestras campañas, pero ojo, porque siempre existe una línea muy delgada entre justo llevar a cabo estas campañas y caer en convertirse en un personaje como más, como un meme, en un personaje que lejos de verse como un político, ya empieza a verse como totalmente lo contrario. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no cruzar esta línea. Ahora vemos el siguiente video. Me puse linda para verte, tú que estás con suerte, no quiero tequila, quiero ese, y yo ni sé qué tiene. Y en este siguiente video vemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que justamente hace este video con una canción que actualmente está sonando muchísimo en TikTok, que se están haciendo muchísimos trends. Por ahí seguramente ustedes han visto ya más de un video con esta canción. ¿Y qué es lo que vemos? Otra vez, estamos viendo que Claudia Sheinbaum en este caso se está posicionando. Ojo, porque recordemos que actualmente es una de las favoritas para ocupar la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, ¿esto qué significa? Que con estos TikToks lo que está buscando es posicionarse entre las juventudes, es decir, está buscando ya atraer a ese público, está buscando atraer a jóvenes que quieran saber más de ella, que la vean como una mujer que, lejos de ser esa mujer seria como jefa de gobierno de la Ciudad de México, también se atreve a hacer TikToks. ¿Y cómo lo hace? Posicionándose con esta plataforma, utilizando lo que está sonando, utilizando trends que están ahorita en su máximo. Entonces, esto es lo que está haciendo. Y ojo, porque aquí también hay que reconocerle algo. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, ella se hubiera puesto a bailar con esta canción? Seguramente se habría visto un poquito extraño, seguramente no habría sido la estrategia más favorecedora para ella. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente se coloca unos audífonos, pero pone la canción. Y esto sigue siendo una buena estrategia porque la sigue manteniendo, la sigue posicionando y la sigue planteando como una mujer que pues también le gusta lo que le gusta a los jóvenes. Entonces, ojo también con esto, porque ahí ella ya no cruzó esa línea de convertirse en meme o seguir manteniendo esa figura un tanto formal como política. Vemos aquí otros dos videos. Muy buena la reunión, pero yo por dentro. Mira, Cuervo, puro cabeceo. ¡Ah, Like that. cool shakes to the yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Y bueno,
Justo aquí vemos al canciller de México, a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores. Debo confesar que cuando estaba yo eligiendo estos videos, le comenté a alguien que a mí me gustaba muchísimo la cuenta de Marcelo Ebrard. Ojo, no quiero con esto demostrar ninguna preferencia política, no. Simplemente le dije que a mí me gustaba mucho y esta persona me contestó que pues no, que a lo mejor no tanto, y justo por lo que ya les dije, que muchas veces se realizan, por ejemplo en TikTok se realizan videos que lejos de mantener a los personajes políticos con esta, como una figura de autoridad, los plantean ya más como un meme. Se cruza esta línea y se convierten ya no en personajes tan serios, sino se convierten en memes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque también mucho de algo también es malo. Hay que utilizar TikTok de una manera que sea, insisto, estratégica, de una manera que nos permita posicionarnos. Aquí vemos que Marcelo Ebrard también se está posicionando, y de qué manera lo está haciendo, pues bueno, se está subiendo ahora sí que al tren del mame, está haciendo todo esto que se pone de moda. Por ejemplo, veíamos a Mediometro, veíamos también a BTS. Entonces está utilizando todas estas herramientas a su favor, está utilizando herramientas que él sabe perfectamente, bueno, su equipo sabe perfectamente que esto va a funcionar para mantenerse cerca de las juventudes. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo mejor no a todos les gusta Mediometro, pero a algunas otras sí les gusta BTS y viceversa. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor no con un trend podemos llegarnos a acercarnos a todos nuestros públicos, pero sí a lo mejor ir haciendo de poco en poquito para acercarnos. Y esto va a ser parte de toda una estrategia que nos va a permitir ese posicionamiento. Pero bueno, ya fue mucho de TikTok. Y ahora vamos con algo un poquito más lejano de las redes sociales, las agendas políticas. ¿Qué pasa cuando estamos en campaña? Pues que evidentemente tenemos que realizar agendas políticas, tenemos que hacer planes y tenemos que empezar a planear algunos programas también de gobierno, por ejemplo, para saber cuáles van a ser nuestros ejes si es que alcanzamos el cargo por el que estamos compitiendo, ¿no? Entonces es muy importante que generemos una agenda política para las juventudes. ¿Cómo? Pues bien, con dos sencillos pasos, bueno, más bien dos sencillas consideraciones. Número 1, reconocer a las juventudes como personas con derechos. Y número 2, detectar las necesidades y a partir de ello crear estrategias. ¿A qué me refiero con personas con derechos? Pues básicamente no subestimar a las juventudes. Entender que las juventudes son personas que también tienen necesidades, que obviamente tienen sueños, anhelos, que están hartas de a lo mejor de lo mismo, ¿no? Que aunque son personas jóvenes, no son tontas y son personas que también se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor, que también perciben que a lo mejor algún político en campaña les prometió algo que a final de cuentas no se los cumplió. Entonces hay que reconocer que también son sujetos de derecho y detectar sus necesidades. Ya lo decía también Eduardo Peinado y no lo puedo decir mejor. No se trata de nada más hacerle al tanteo, ¿no? No se trata de nada más hablar por hablar. Se trata de que sí investiguemos, de que sí demos seguimiento y apliquemos todos estos estudios de mercado, que apliquemos todo esto para conocer las necesidades reales de nuestra población, en este caso de las juventudes. No se trata de suponer que porque son jóvenes nada más les gusta, por ejemplo, TikTok o nada más les gusta hacer trends o les gusta bailar. No. Se trata de entender bien qué es lo que requieren nuestras juventudes y a partir de ello empezar a diseñar nuestros planes de campaña, empezar a diseñar nuestras estrategias de gobierno para atender estas necesidades. Ahora, genera eventos atractivos para las juventudes. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita voy a ejemplificarlo, pero son 3 puntos que hay que tomar en cuenta. Número 1, conocer a tus asistentes y adaptar tu mensaje con base en sus intereses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo dije, con estos segmentando a nuestra población, aplicando estudios de mercado y a partir de ello adaptar nuestro mensaje. ¿A qué me refiero también con esta adaptabilidad del mensaje? A que no vamos a llegar y vamos a hablarle a los jóvenes con un lenguaje rebuscado, porque vaya, ni les vamos a atraer, ni vamos a hacer que se acerquen, ni les va a interesar. Y es más, apuesto todo lo que quieran a que ni siquiera entre ustedes, ni siquiera en un ambiente normal, en un día normal,
nos comunicamos con un lenguaje rebuscado. Entonces se trata de hacerlo lo más amable posible con las juventudes, de hablarles del mejor modo posible, para que se sientan atraídas, para que nuestro mensaje les impacte y, por supuesto, quieran saber más. Entonces, también hay que hacer que nuestro evento sea diferente, que sea innovador, que sea algo que les cause curiosidad, que sea algo que a lo mejor ya han visto antes, pero a lo mejor en nuestro evento tiene, no sé, un elemento muy distintivo y nada más por eso ya es diferente. Entonces, hay que tratar de innovar. Y, por supuesto, involucrar a jóvenes en nuestros equipos de campaña. ¿Esto por qué? Porque, bueno, claramente escuchar a las juventudes siempre nos va a funcionar para desarrollar muy buenas estrategias al momento de dirigirnos hacia las juventudes, y porque cuando un joven o una joven ve que hay más jóvenes metidos en la política, por supuesto que se sienten atraídos, por supuesto que se sienten atraídas hacia esos sectores. Y aquí están los ejemplos de los que ya les hablaba. Tenemos 2 eventos, ¿no? 2 eventos de años anteriores, y estos son de la misma administración, del Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de la Juventud. Y aquí quiero ponerlo muy en claro. Tenemos 2, el taller de la introducción a la fotografía y un concurso estatal juvenil de debate político. Aquí la pregunta es, ¿cómo un taller de introducción a la fotografía podría propiciar una participación política? ¿Cómo podría ser parte de nuestra estrategia? Muy sencillo, porque las juventudes, por supuesto que no todo va a ser hablarles de política. Pero cuando vean que se les está poniendo atención a sus necesidades, cuando vean que se está atendiendo por ahí alguna demanda que ellos ya hicieron, van a sentir mayor conexión con la actividad política que está haciendo a lo mejor cierta figura, y van a decir, ok, este candidato, esta candidata, este político, esta política sí me está escuchando, sí está poniendo atención a lo que yo requiero. Entonces ahí comienza ese acercamiento a la vida política y comienza esa mayor participación y, bueno, una reciprocidad, ¿no? Acá es más evidente, el concurso de debate político es lógico que pues se habla de una participación política muy intensa, que se habla de conocer más de la vida política, y por supuesto que es muy obvio la manera en que se puede desempeñar la participación política, pero ojo, porque dentro de estas bases de este concurso de debate habían grandes premios, o sea, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero dentro de los premios, a los primeros lugares les dieron hasta 20,000 pesos. Entonces, ojo, porque esto también es una manera de incentivar a las juventudes, de fomentar esta participación política. Vamos a continuar con las estrategias para ya darme prisa. Creo que ya voy un poquito, ya me he extendido un poquito. Pero bueno, usa las redes sociales para lograr una mayor asistencia a tus eventos. Hablamos de que esto puede ser difundido a través de redes sociales, y con esto, pues obviamente el alcance de estas es enorme. Por lo tanto, vamos a tener una mayor asistencia y una mayor participación política. 2, graba y difunde el contenido de tu evento. Por ahí nunca va a faltar la persona que a lo mejor no pudo ir al evento, pero no se lo quería perder. Entonces, que ustedes lo graben, que ustedes lo difundan, o que incluso vayan difundiendo por fotografías, como ya lo veíamos, que vayan difundiendo por Reels en Instagram. Eso le va a dar un plus a sus redes sociales, a incentivar la participación política. Comparte información sobre tus próximos eventos. Esto es muy importante para que para que no se pierda esa línea. Si ya ustedes están atrayendo a jóvenes y ustedes ya están incentivando esta participación, no pierdan el hilo y sigan compartiendo información. Mantén la interacción con las y los asistentes. Por supuesto que esto es fundamental. Lo veíamos ahorita en el TikTok de Arturo Saldívar, del ministro Arturo Saldívar. La interacción es sumamente importante. Esto va a generar mayor empatía y va a fomentar que, así como les dan respuesta, la gente va a querer seguir interactuando para que les sigan dando respuesta. Es decir, es todo un ciclo. Enlaces políticos de jóvenes. La mejor manera de incentivar la participación política juvenil es a través de otros jóvenes. Ya lo decíamos ahorita,
traten de involucrar siempre a jóvenes en sus equipos de campaña. Esto va a hablar muy bien de ustedes, sobre todo porque si yo como joven veo que tú tienes a jóvenes en tu equipo de campaña, voy a saber que los estás escuchando, voy a saber que los estás tomando en cuenta y por supuesto que voy a querer saber más de tu proyecto porque voy a entender que hay jóvenes que te están ayudando. Y si hay jóvenes que te están ayudando, pues ¿por qué no me ayudas a mí? Entonces, involucra a jóvenes en tu equipo de trabajo. Ese es un aspecto muy importante. 2, mantén una jovialidad en tus actividades, por supuesto. Hay muchas veces en las que vemos campañas, en las que vemos, campañas donde se quieren acercar a las juventudes, pero se ve un poquito extraño el hecho de que, pues a lo mejor quieran hacer trends, lo que ya les comentaba, y pues no sé, a lo mejor no se ven tan bien, como que a lo mejor esa estrategia no les va. Entonces sí mantén una jovialidad, pero no copies o imites estereotipos. No trates de hacer algo que no va con tu marca. Entonces, aquí, ojo, porque sí hay que tener muy en cuenta los límites para no cruzarlos, no caer en convertirse en un meme, ni caer en un personaje que pues no es precisamente el mejor. Delega responsabilidades. Pues bien, aquí dentro de nuestros equipos de campaña, dentro de los equipos de comunicación, todas las personas somos capaces de algo. Ojo, hay que tomarlo muy en cuenta. Todas las personas somos capaces de algo y no por ser joven se es inexperta o inexperto. Explota las aptitudes de las personas. Genera confianza. Mantén un clima de respeto y no subestimación. Y fortalece tu equipo de trabajo con las juventudes. Reitero, si yo como joven veo que tienes jóvenes en tu equipo de trabajo, por supuesto que esto va a generar mayor confianza, esto va a generar una mayor apertura a que yo confíe en que vas a atender mis necesidades. Y finalmente, debemos decirle a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes que sus voces, sin excepción alguna, son importantes. Malala Yousafzai. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que siempre es para mí todo un gusto compartir en estos espacios. Agradezco muchísimo a José Luis por la invitación y pues nada, les dejo mis redes sociales, por supuesto. Ahí si quieren continuar con la conversación, yo con toda la disposición y el gusto del mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Nayeli Díaz, por esta brillante exposición. Tengo aquí un par de preguntas, si nos permites plantearlas para que nos des una opinión o una respuesta muy sencillas. La primera pregunta versa sobre el concepto de los jóvenes. Hemos escuchado a lo largo de este discurso que nos has ofrecido la idea de que los jóvenes deben ser integrados al mundo político, deben ser participantes, es una masa de votos factibles para cualquier partido político. Mi pregunta sería, si te parece descabellado o te parece oportuno pensar en que no solamente se deban integrar a los partidos políticos, que se conviertan en votantes y que elija dentro de las opciones vigentes. ¿Será descabellado pensar para estos tiempos y en estos momentos la creación de un nuevo partido político específicamente para jóvenes? Fíjate que no me parece descabellado pensar en ello. Sin embargo, también creo que eso limitaría mucho la actividad, la responsabilidad que otros partidos políticos tienen. ¿A qué me refiero con esto? A que crear un partido político específico para los jóvenes quitaría un tanto de responsabilidad a los otros partidos para que también involucren agendas políticas juveniles en su quehacer, ¿no? Es decir, considero yo que los partidos fácilmente se quitarían este compromiso
de seguir generando estrategias para las y los jóvenes, para cumplir con las necesidades de las y los jóvenes, y lo delegarían totalmente al partido político nuevo que por supuesto estaría enfocado en las juventudes. Entonces, creo ahí que habría un tanto, no sé, que sí sería igual, un arma de doble filo, pero sí, no lo veo descabellado. Perfectamente de acuerdo. Bien, segunda pregunta. Esta sí ya es un poquito más complicada a mi ver. Tal vez complicada porque yo no la entiendo. Así que solamente es un aspecto de opinión personal, darle el calificativo de complejo. Estábamos escuchando al comienzo de tu exposición la aseveración fundamental de no hacer estereotipos al momento de personalidad de la juventud. Escuchamos claramente el concepto de que los jóvenes todos son diferentes. Probablemente lo único que estamos haciendo es inventarlos bajo el criterio de la edad, desde luego. Por lo tanto, todos los otros que no son jóvenes y que son también una enorme cantidad de personas, pues separadas. Eso hace que también les demos la misma distinción de no generar para las personas que ya no son tan jóvenes. Es decir, nadie debe de quedar dentro del enfoque de la lupa, de la forma de estereotipación de su personalidad. En ese sentido, me parece difícil entender cómo es que es un estereotipo pensar en que cuando nos comunicamos con los jóvenes debemos acudir a su atención haciendo énfasis en su lenguaje, en sus gustos, en su forma de ser, en su dinamismo, en todas aquellas características que precisamente son las que consideramos como estereotipo. ¿Cuál podría ser entonces la diferencia entre hacer un estereotipo y segmentar por edades? En este caso, seleccionando como el blanco a los jóvenes. Ok, pues sí, bueno, a ver, déjame recapitular para ver si capté bien tu pregunta. ¿Tú quieres saber más? Bueno, la pregunta va más orientada al hecho de cómo se va a poder, digamos, segmentar sin caer en estereotipos de edades y de gustos. Más en concreto, si nos permites hacer la aclaración, es cuál es la diferencia en segmentar propiamente el universo de los jóvenes y hacer de ellos un tipo. ¿Y hacer de ellos un qué? Perdóname. Un estereotipo es decir, que les estemos atribuyendo cualidades distintivos, generalizando, cuando entendemos que eso ni es viable ni factible, sin embargo, acabaremos haciendo al segmentarlos. ¿Cómo equilibramos no hacer un estereotipo en su segmento, pero también segmentarlos al mismo tiempo? Ah, ok, ya. Perdóname, es que no te había entendido bien por el audio. Sí, bueno, es que más que nada no se trata de segmentar no se trata de justamente segmentar con base en los estereotipos, sino aplicar justamente los estudios bueno, estudiar a nuestro target, estudiar a nuestro público. Y a partir de ello, nosotras desarrollar las estrategias que vamos a utilizar para nuestras campañas. Es decir, podemos ir conociendo a lo mejor por las regiones, podemos ir conociendo a lo mejor por las zonas en las que nos vamos a desempeñar, por los, no sé, distritos electorales. A partir de ello, ya tenemos nosotros a lo mejor cómo se clasifican a las juventudes de cierta zona, y a partir de ello desarrollar nuestras estrategias, implementar la manera en que nos vamos a comunicar con las juventudes. Entonces, es más que nada a partir de los estudios que podemos empezar a segmentar, alejándonos de los estereotipos y teniendo más en cuenta, más claro, por ejemplo, qué es a quiénes nos queremos acercar y con quiénes nos queremos comunicar. Sí, claro, me parece muy bien la idea. Solamente quiero dar mi fin. Yo
considero que el estereotipo en este caso es un poquito hecho de juzgarlos, y eso es algo que me parece muy importante no hacerlo, para pensar de manera clara y limpia en sus personalidades e individualidades. Y tenemos a José Luis Cruz Vázquez que nos da un mensaje. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias a todos, a ti, Nayeli, por supuesto, por habernos brindado este espacio. Sé que andas ocupadísima y espero ya te encuentres mejor, al igual que yo. Y bueno, Gracias. vemos aquí el mensaje de Víctor Hugo Muñoz Inga. Dice, excelente ponencia, por supuesto, Lina Carrizosa, que está al pendiente. Se me hace que Lina está en un diplomado y aparte está haciendo al mismo tiempo la Hagamos con Paul. Ojalá me equivoque, Lina, si es correcto, dímelo, porque normalmente tienes 2 computadoras y siempre, yo no sé cómo te da para estar en las 2, pero siempre estás bien atenta en las 2. Dice, qué ponencia tan amena, muy acertados tus videos, Nayeli. Aplaudo las ponencias de las mujeres, qué alegría ver a mujeres ponentes. Gracias. Tenemos también por acá a Mía, así es, esa Mía, dice saludos. Y por supuesto la profesora Norma Rosales respondió a la pregunta que hiciste hace unos minutos, que es un estado mental. José Antonio Sánchez también nos dice que ha puesto que muy bien. José Antonio estará más tarde con nosotros. Y antes de esto, y me da gusto, Nayeli, hacer esto porque hace algunos meses, hace un año no, hace algunos meses, tú estabas de este lado con nosotros en el lugar que ocupa hoy Aarón, o que le cediste, mejor dicho, a Aarón. Y ahora, bueno, se han invertido los papeles, pero para bien, ¿no? Ahora estás de este lado como conferencista. Hace unos minutos fuera del aire, justo lo decíamos, lo platicábamos tú y yo. Tú sabes lo que es organizar estos eventos, por muy pequeños que se vean. Totalmente. Esto detrás de lleva una locura y lleva una organización de bastante tiempo y que si hay un peldaño del eslabón que no se completó, todo lo demás se ve afectado. Y bueno, siempre buscamos cómo sacar adelante y cómo resolver estas crisis que nos llegan a surgir durante los eventos, que es normal. No nos estamos acostumbrados, pero ya lo vemos como normal. Y bueno, quiero otorgarte este certificado de parte de Crubas Comunicación, de Hagamos Comunicación, en el segundo encuentro Hagamos con Paul, este certificado a Nayeli Díaz, tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online el 15, 16 y 17 de marzo de 2023, con participación de consultores y estrategas políticos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Extendemos el presente documento el día de hoy, 16 de marzo del 2023, y lo firma el cofundador de Hagamos Comunicación, que nos está viendo, de hecho, nos está supervisando, y quien es el coordinador académico, Rubén Huerta, y tu servidor, José Luis Cruz, director de Crubas Comunicación. Muchísimas gracias, Nayeli. No me quiero despedir sin antes leer este mensaje de Eduardo Peinado. Dice, excelente ponencia y sobre el sector de los jóvenes, tan importante para unas elecciones. Muchísimas Nayeli, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ya sabes que para mí siempre es todo un honor compartir este espacio y pues te agradezco nuevamente la invitación. Al contrario a ti, muchísimas gracias, Nayeli. Vamos a un corte y seguimos con este programa con Nelly López, que ya está por acá.